6 de la tarde, 43 minutos. Estamos originando este especial de Noticias Caracol en el Palacio Arzobispal. Usted dice, cardenal, la casa arzobispal, pero es un palacio. Además, bellísimo en esta capilla, ¿no? Jorge Alfredo, esta es la casa episcopal. Aquí vivimos los 3 obispos, los 2 auxiliares de Bogotá, el señor canciller y yo. Y esta es la capilla donde celebramos habitualmente. ¿Cómo recibieron ustedes la dolorosa noticia del fallecimiento del Papa Francisco? Muy temprano, antes de que amaneciera, ya teníamos la noticia y ya teníamos el corazón palpitante de dolor, porque realmente nos duele la muerte de este pastor de la Iglesia Universal, sucesor del apóstol Pedro, primer Papa latinoamericano, pero también vivimos en un sentimiento de gratitud por todo lo que significó su ministerio apostólico y por todo su mensaje para la humanidad. Monseñor, él lo nombró usted cardenal. Tuvo cercanía, varias reuniones personales con él. ¿Cómo era el Papa Francisco? Sí, yo debo agradecer que el Papa Francisco me nombró arzobispo de Bogotá y me nombró cardenal. También me había nombrado arzobispo de Popayán. Sí, o sea, tuvimos la oportunidad de dialogar y Dios me dio la gracia de estar en los 2 últimos encuentros grandes del sínodo, la asamblea, claro, en el octubre del 23 y octubre del 24, y ahí compartimos con él. Él era un ser humano normal, cercano, llegaba muy temprano en la silla de ruedas para que pudiéramos hablar con él, lo saludáramos. No faltaba el africano o el asiático que se tomaba una foto con él así muy de cerca, y él tenía paciencia con todos. ¿Qué le decía sobre Colombia después de la visita de Colombia, que obviamente usted estuvo presente? ¿Qué le decía su preocupación por Colombia, los temas de Colombia que le preocupaban? El Papa recordó siempre a Colombia y lo llevaba siempre en su corazón. Cada vez nos preguntaba sobre el presidente de la República de turno, nos preguntaba sobre los procesos de paz y siempre nos preguntaba qué es lo que nos falta, qué es lo que le falta a Colombia para poder llegar a la paz. Y siempre extrayendo el tinto. Me acuerdo en la gira y en la visita del Papa que siempre hablaba del tinto. A él le encantaba ese del tinto, ¿no? Siendo un hombre de la cultura del mate argentino, sin embargo, el tinto y la palabra tinto le sonaba y la tenía presente en el corazón, y le llevábamos café, y él agradecía mucho que le lleváramos café colombiano. Él, después de la visita, quedó muy marcado por Colombia. Pues es que hizo Bogotá, Villavicencio, Medellín, Cartagena, quedó muy marcado, y decía él, por la gente colombiana. Sí, porque el pueblo colombiano, y sea el momento para agradecer, en el año 2017 se volcó y estuvo unido junto al Papa. Lo sintió como el pastor, como el amigo, como el hermano, como el padre que venía a hablarnos, y eso lo sintió el Papa y lo recordó por toda la vida. Comenzó ya, obviamente, todo el proceso para la despedida y las honras fúnebres del Papa Francisco, pero además también la citación a los cardenales para hacer el cónclave en unos días. ¿Cómo se está preparando, cardenal, para eso, y cómo lo han llamado usted del Vaticano? En oración. En oración nos estamos preparando, porque es un momento de fe. Sin la fe, esto sería una elección popular, una votación estilo elección de un gobernante de un departamento o de un país, pero no es así. Es la acción del Espíritu Santo, por lo tanto la preparación es con fe. Primero para las exequias, y vamos a estar los 3 cardenales colombianos, claro, el señor Jorge Jiménez, sí, el cardenal Rubén Salazar y yo, estaremos en las exequias y participando en las primeras congregaciones, porque ya el cardenal Jean Baptiste Rey nos invitó. Pero de los 3, el único que va a votar es usted, cardenal. Sí, porque solo votan los menores de 80 años. Y son 135 reunidos en ese conclave votando, y todos pueden ser papa. Mejor dicho, usted podría llegar a ser papa en ese conclave. Hipotéticamente sí, pero a la luz del Espíritu Santo no, y a la luz de mis opciones no. ¿Por qué? Porque yo creo que el Papa, el perfil del Papa en este momento debe ser una persona que tenga una visión de la Iglesia universal y de la cultura universal, y yo soy de provincia, soy de pueblo y le sirvo a Bogotá, y con mucho gusto le serviré si Dios me lo permite. Pero yo creo que ese no, hay efectos y del Espíritu Santo que pueden salir, como lo que pasó alguna vez, por ejemplo, con el Papa Juan Pablo I. Sí, de todas maneras... Nunca el que entra de Papa llega a ser nombrado. El que entra de Papa sale de cardenal. Recuerde usted siempre eso. Ese es un dicho. ¿Cierto? De los favoritos. Usted lo conoce muy bien. Sí. Sí, así es. O sea, para decir que el Espíritu Santo siempre da sorpresas,
pero esas sorpresas son más o menos calculables de todas maneras, y en el cálculo humano tenemos que decir que hay personas, hay perfiles que trabajan en la Santa Sede o en distintas partes del mundo que representan un talento muy grande para la Iglesia. ¿Y usted ya está estudiando de sus compañeros del Colegio Cardenalicio quién puede ser, de los que pueden estar postulándose, o eso se da cuando llegue a Roma? Bueno, yo creo que uno va mirando con el tiempo y con el conocimiento, sobre todo el trabajo que me ha permitido a través de las 2 asambleas sinodales conocer a tantos hermanos cardenales del mundo. Uno va diciendo, este pudiera ser el sucesor, pero eso llegará el momento en que madura la decisión al momento de votar responsablemente. Cardenal, la enseñanza, la huella que deja el Papa Francisco en el mundo y en los colombianos, ¿cuál es? Múltiple. Primero, yo creo que el testimonio grande, el testimonio de un papa muy humano y muy cristiano, muy del Evangelio, muy de Jesús de Nazaret, y con la alegría de la evangelización, que es la razón de ser de la Iglesia. Y por otro lado, el magisterio, el gran magisterio, las 3 grandes encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti y Dilexit Nos. Esa no la hemos leído mucho, yo la leí, tuve el gusto de leerla con el corazón divino y humano de Jesús. Cardenal, ¿por qué esa no ha tenido tanto...? Yo creo que porque estábamos en todo el ambiente sinodal y él la ofreció en el ambiente del sínodo, pero yo creo que cuando la profundicemos vamos a encontrar un gran mensaje que se articula con las otras 2 grandes encíclicas, para decir, el mundo cambiará, Jorge Alfredo, y cambiará desde el corazón humano de Cristo Jesús y desde el corazón humano de hombres y mujeres que se deciden por la vida, por la fraternidad y por la paz. Cardenal, es increíble que vimos al Papa en el domingo en la oración Urbi et Orbi. Salió, lo vimos gracias a los medios y a las transmisiones, y cuando menos pensamos, amanecimos y ya estaba en la casa del Señor. Y yo quiero hacer una lectura, sí, es increíble, realmente es increíble, pero yo quiero hacer una lectura de eso. El Papa quiso estar hasta el último momento en el surco, en el trabajo, quiso bendecirnos, levantó las manos, nos dio una bendición y nos deseó una feliz Pascua. Estaba despidiéndose. Estaba despidiéndose seguramente. ¿Con qué palabra definiría usted al Papa, pero al amigo, al cercano? Obviamente era el Papa para usted, el Santo Padre, pero el que tuvo usted tantas veces la posibilidad de tener cercano. Hermano. Yo creo que él era ante todo un hermano con corazón de padre, una combinación entre hermano y padre, hermano mayor, y con una actitud de misericordia permanente, capaz de recibir hasta las más graves noticias, los más graves pecados sin escandalizarse, y capaz de corregir y de orientar y de dar una palabra de confianza y de esperanza permanentemente a todos. Humildad también, y el ver a los pobres y a los menos favorecidos lo convertida, lo vivimos en esa visita a Colombia. Eso le impresiona a uno mucho, ¿no? Y fue permanentemente así. El Papa Francisco, ese ingreso a esa casa de esa señora en Cartagena, eso mostró la cercanía de un Papa que entra a los hogares, que entra a las familias de los colombianos y de los pobres. Ahora, siempre lo vimos, la primera salida que hizo el Papa fue a Lampedusa, sí, porque a él le interesaba, por cuestión familiar, histórica de su familia, el fenómeno migrante, y va allí a decir los migrantes tienen valor. Y ese signo que hacía en las cárceles todos los años en Semana Santa, ir a lavar los pies de los privados de la libertad, eso lo aprendimos, eso lo asumimos, y eso no pasará de moda nunca. Viajan el próximo miércoles, cardenal. Usted viaja con sus 2 cardenales compañeros, con quien vive aquí en este palacio. Viaja con ese compromiso como colombiano y como cardenal de estar iluminado por el Espíritu Santo para que sea nombrado un Santo Padre, lo mejor para la Iglesia Católica. Sí, vamos con ese deseo, con ese anhelo y con la esperanza de que el Espíritu Santo nos mostrará a quién ha elegido Dios Padre en su providencia para que sea el pastor de la Iglesia Universal. No se le olvide lo que le dije, que usted lo sabe más que yo. El que entra papa, sale cardenal. Y usted ha dicho con toda la humildad que usted no, pero eso son cosas del Espíritu Santo, como nos ha explicado. Lo que sí queremos es votar con responsabilidad y con fe y rodear al Santo Padre que salga elegido, acompañarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe y con la alegría para que pueda ser un buen pontificado. Cardenal, por supuesto que le pedimos para todo Colombia y para todo el mundo católico en este momento la bendición desde este especial de Noticias Caracol. Y yo quiero bendecirlos.
Jorge Alfredo, con todo cariño, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las familias, a quien está triste en este momento por la partida del Santo Padre, a las regiones del país que están sufriendo la violencia, a la Mojana que está inundada, a las ciudades grandes de Colombia, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, y a las ciudades pequeñitas, a las veredas, a los corregimientos, que el amor de Dios los acompañe y les dé la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con esta bendición, pues buen viaje, cardenal, en estos momentos dolorosos para la Iglesia Católica, pero que nos da la esperanza y la fe de seguir adelante. Gracias por recibirnos aquí en este especial de Noticias Caracol. Y a usted por venir y estar con nosotros. Cardenal, gracias.